En esta noche les voy a regalar un salmo muy hermoso, el Salmo 18. El que tenga la Biblia, pues pueden abrirla. Cuando todos los tengan, digan amén. Salmo 18, del 1 al 3. Salmo 18, del 1 al 3. Qué hermoso poder terminar el día diciéndole estas palabras a nuestro Padre. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Amén. Después de este largo día, de esta larga jornada, nosotros descansamos. Algunos descansando, otros estamos descansando aquí de otra manera. Y qué bueno poder expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento a Dios, a nuestro Padre Celestial, a su papá, a mi papá, con este salmo tan hermoso. Expresarle la gratitud. Ser agradecido es algo que todo cristiano, todo ser humano debe practicar. Los jóvenes, darle gracias a Dios todos los días, al empezar y al terminar el día. Este salmo era simplemente un abrebocas de lo que mi Dios hoy nos va a regalar a través de su palabra. Ahora sí, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13 al 35. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios. Dice: en el camino a Emaús. Dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero vosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban
Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió, lo bendijo y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos los santos. Mis hermanos, Dios a través de su palabra hoy nos quiere. Hoy quiere hablarle a un pueblo que tiene su corazón dispuesto para que la palabra de Dios haga eco en sus corazones. Amén. Entonces, mis hermanos, a lo largo de nuestras vidas, nosotros nos encontramos con diferentes tipos de personas, ya sea en nuestra familia, amistades o conocidos. Nos encontramos muchas veces con personas negativas, personas que todo el tiempo viven quejándose, personas frustradas, personas que no son capaces de dar una milla más, personas que a lo largo de su vida no hacen nada, mis hermanos, por reconstruir su vida. Pero también nos encontramos con personas positivas. A veces tenemos amistades que son más que un hermano. A veces nos encontramos con personas que tenemos tanta afinidad que a veces decimos como que pensamos igual. Y nos sentimos tan a gusto con esa persona que podemos pasar todo un día hablando con esa persona y la verdad es que no nos cansamos. Y entre más hablamos, más queremos. Nos encontramos con personas que nos dan el que ya no podemos más. Encontramos personas en nuestras vidas que nos dan una mano para nosotros levantarnos. Y en fin, mis hermanos, de todas estas clases de personas, algo aprendemos nosotros. Sea negativo o sea positivo que esa persona aporte a nuestras vidas, algo aprendemos nosotros de esa persona. Y en esta historia tan hermosa no es la excepción. En esta historia encontramos a dos amigos. Encontramos a dos amigos, mis hermanos, que al parecer tienen una afinidad, tienen un mismo sentir y van con una misma esperanza. Y esta historia se centra en el diálogo entre ellos dos. Dice la palabra que uno de ellos se llamaba ¿cómo? Cleofas, ¿cierto? Uno de ellos se llamaba Cleofas. El otro, la palabra no dice su nombre. La Biblia no menciona su nombre. Estos dos hombres, estos dos discípulos, no hacían parte, mis hermanos, de los 12 discípulos. No, ellos no hacían parte de los 12 discípulos. Pero ellos sí estaban con Jesús. Ellos ayudaban a Jesús en su ministerio y por lo tanto también tenían esa afinidad con Jesús. Entonces, hoy vamos a aprender algo o mucho. Solamente tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a recibir de esta palabra y lo que ellos nos quieren enseñar hoy. Amén.
Dile al que está a tu lado, no me distraiga, que esta historia se ve buena. Amén. Entonces, la palabra dice que he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que se llamaba Emaús. Esta aldea estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y la palabra Emaús significa tristeza, desolación, desesperanza. Y eso era lo que sentían estos dos hombres cuando iban camino hacia Emaús. Y mis hermanos, y así como se sentían esos hombres, muchos de nosotros en algún momento también nos sentimos así. Cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, cuando las cosas no se dan como nosotros pensamos, nos sentimos tristes, frustrados. Sentimos como que ya no puedo más, como que quiero tirar la toalla. Vuelvo y les repito, no hacían parte de los 12, pero ya había un acercamiento de ellos con Jesús. Ya ellos habían visto lo que Jesús era capaz de hacer. Ya ellos habían visto quién era Jesús. Ya ellos sabían qué podía hacer Jesús por ellos. Y por supuesto, ellos tenían la esperanza en Jesús. Pero al pasar todo esto, al dar un vuelco, todo esto, todo lo que aconteció ahí, tuvieron que regresar nuevamente a su aldea, a Emaús. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones, mis hermanos, por lo menos yo muchas veces me he sentido así. Me he sentido triste, angustiada. Me he sentido desesperada cuando las cosas muchas veces no se dan en mi vida, en la familia, en el trabajo, en lo que yo esté haciendo. Cuando las cosas no se dan, uno se siente, aparte del desespero que uno siente, la impotencia que uno siente, hermano, uno se siente triste porque las cosas no salen como uno quería o como uno quiere. Pero hermano, en esta historia encontramos algo interesante. Hay un diálogo entre estos dos discípulos, ¿verdad? Pero a ese diálogo se le suma una tercera persona. Y cuando ellos van al camino a Emaús, se presenta otra persona. Ellos no le preguntaron a él, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? No le dijeron nada. Ahora pregúnteme, ¿por qué no le dijeron nada? ¿Por qué no le preguntaron nada? ¿Cierto? Porque cuando uno se encuentra con alguien que uno no conoce, pues lo normal es uno decir, ven acá, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Pero no, ellos enseguida empezaron un diálogo y empezaron a contarle todo lo que había acontecido en Jerusalén. ¿Y por qué no le dijeron nada, mis hermanos? Simple y llanamente porque era costumbre de ellos, cuando ellos iban para Emaús o cuando venían de Jerusalén, las personas que iban caminando se iban uniendo para ellos hablar, para hacerse compañía y para que el camino se le hiciera más corto. Entonces, por eso ellos no preguntaban nada. El que iba llegando se iba uniendo y ahí iban caminando, iban dialogando, no importaba quién era, no le preguntaban nada, simplemente ellos se dedicaban a dialogar por el camino, la situación cualquiera que estuviera pasando, y así llegaban más rápido y el camino se le hacía más corto. Amén. Entonces, esa era la costumbre que había en aquella época. Y me llama la atención porque estos discípulos, viendo a ese varón que se le acerca a ellos, como si lo conocieran de toda la vida, le dijeron todo lo que había acontecido, quién era Jesús para ellos, lo que le hicieron a Jesús y lo que ellos esperaban de Jesús. Entonces, que Jesús representaba para ellos.
Y dice la palabra que sus ojos estaban velados. Velados o cegados o tapados, es lo mismo. Entonces sus ojos estaban velados. Quizás ellos en esos momentos tenían sus ojos velados de tristeza por la crucifixión de su maestro, por todo lo que había pasado, pero ellos aún no entendían nada. Amén. Hermano, y qué fácil es cuando nosotros tenemos los ojos, cuando nosotros tenemos nuestro corazón cegado por los problemas que nos agobian, por la situación que nosotros estemos viviendo. Y es normal que muchas veces a nosotros nos esté pasando cosas, alguna enfermedad, algún problema con la familia, con el esposo, con los hijos. Y la verdad es que llegue otra persona a darnos un consejo y nosotros no entendamos, nosotros no recapacitemos las cosas porque simplemente nuestro corazón está cegado. Y es normal porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde ya no hay amor por el prójimo. Si nosotros vemos en las redes sociales, hay dos personas peleando y en vez de separarlas, estamos grabando. Hay un accidente y el Señor está en sus últimas, no respeta a la gente, sino que está grabando para sacar provecho de todo eso. Entonces ya no hay amor por el prójimo. Ya lo que hay es un desamor, una indiferencia hacia nuestro prójimo. Y qué triste eso, porque eso no fue lo que nos enseñó Jesús. A eso no fue lo que vino Jesús. Pero estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo, hermano, que simplemente yo vivo por lo mío, usted vive por lo suyo y cada quien se las arregla como pueda. Porque estos son los tiempos en que nosotros estamos. Pero nosotros como cristianos cada día, hermanos, en nuestro caminar, nuestro corazón débil a Jesús. Que si en nosotros hay algún resentimiento por algo, por alguien, pues ponernos a cuenta con Jesús y pedirle perdón. En nuestra casa, nuestros hijos, la mamá, el papá, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo cuando estaba enferma, que me operaron, hermano, les digo algo, con candela no hay perro flojo, ¿oyeron? Mi hermano, y en ese lecho donde yo estaba, tuve la oportunidad de arrepentirme, porque yo dije, me voy con Cristo. Tuve la oportunidad de arrepentirme de ese lecho de enfermo donde estaba. Tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi esposo, a mis hijas y hasta a mí misma. Porque a veces, mis hermanos, el peor enemigo que tenemos somos nosotros. Nosotros mismos. El diablo nos mete cosas en la mente, el enemigo. De la mente viene al corazón y de ahí llórenlo, como dicen por ahí. Entonces, nosotros como cristianos no debe ver el desamor. Al contrario, nosotros debemos ser ese ejemplo de Cristo en cada uno de nosotros. Dolernos con el que está dolido. Ayudar al necesitado. Porque para eso nos llamó Dios. Para eso es que hoy usted y yo estamos aquí. Para mostrar el amor de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto pasó el domingo después de la crucifixión. Ya los discípulos
ya estaban derrotados, estaban tristes. Ya aquí no hay nada que hacer. El uno le dijo al otro: Cleofas, aquí no hay nada, mi hermano. Arranquémonos de aquí, vamos. Eso pasó el domingo después de la crucifixión. Y en el capítulo 32, después que Jesús se le apareció, hablaba con ellos, dice la palabra que cuando ya iban llegando, ya la noche declinaba, y él hizo como que se iba, y los discípulos le dijo que se quedaran con ellos. Dice que se sentaron a la mesa, y en el momento de partir el pan y hablaba con ellos, sus ojos se les fueron abiertos. Y Jesús desapareció. Ahí entonces fue cuando ellos cayeron en cuenta de que todo lo que había hablado Jesús se estaba cumpliendo, y que sí, de verdad, Jesús estaba vivo y había resucitado. Amén. Entonces, al principio yo le decía que uno tiene un amigo, una persona en que hay afinidad, en que parece que la persona pensara igual que uno no se pone, no se molesta, ni mucho menos cuando está hablando con esta persona. Al contrario, si uno puede pasar todo el día hablando con esa persona, hablaba. Y me llama la atención la palabra que dicen estos dos discípulos. Dice: y no ardía nuestro corazón en nosotros, o sea, en él, en los dos, y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces vemos que sí había afinidad entre estos dos amigos, ¿verdad? Que lo que el uno pensaba, el otro le podía responder sin necesidad de hablarle. Yo diría que una Milena con una Claudia, o una María Vaquero con una Edith, que ya por lo menos ya pensamos, y yo digo: sí, mi coma. Ya me mira y yo digo: sí, mi coma, así es. Y por lo menos ya uno sabe lo que esa persona va a decir. Entonces, el uno le decía al otro: no ardía tu corazón, o no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba y nos abría las escrituras. Entonces, mis hermanos, la palabra arder significa sufrir la acción del fuego. Y cuando algo arde, se sobreentiende que hay un fuego. Y muchos asocian la palabra fuego con la palabra pasión. ¿Y qué significa la palabra pasión? Es una expresión de afecto, de cariño, de felicidad, de compartir actividades placenteras. Y esta pasión era lo que sentían esos dos discípulos cuando estaban allá en Jerusalén predicando la palabra con el maestro, que el maestro le hablaba a ellos, que el maestro le abría las escrituras, que el maestro le daba a conocer todo lo que él sentía. Esto era ese fuego que ellos sentían por ese maestro ahora que ya no estaba. Porque ellos sabían, ellos decían: bueno, este hombre es el único que a nosotros nos puede ayudar. Ellos sabían que Jesús era el único que podía redimir al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud que ellos se encontraban. Y al Jesús no estar, ya se perdieron las esperanzas para ellos. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, que Él sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Y por eso mismo se le apareció a esos discípulos, para que ellos vieran que ellos no estaban solos, para que ellos vieran que en medio de la tormenta, en medio de lo que pasó allá, Él caminaba con ellos. Amén. Y eso, mis hermanos, es lo que pasa en todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, porque en estos tiempos la palabra escasea. Pero esta palabra que hay aquí es para nosotros que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Es para nosotros que sabemos que Dios vive, que ya no está en un madero. Sabemos
que Dios resucitó y que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y que Él dijo que nosotros no estamos solos y que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y que a pesar de los problemas, las circunstancias que usted y yo podamos tener, no estemos tristes, no nos aflijamos, porque tenemos un Dios que pelea por nosotros, un Dios que suple las necesidades de usted y las mías, un Dios que va delante de usted como poderoso gigante, peleando por cada uno de nosotros. Un Dios que en medio de la prueba te dice que si tú pasas por las aguas no te quemarás, no te ahogarás, y si pasas por las llamas no te quemarás. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos en esta noche. Ese es el Dios maravilloso y bueno que nosotros tenemos. Que aunque venga el enemigo como río, Dios levanta bandera de victoria a favor de cada uno de sus hijos. Aleluya. Pero también hoy quiero decirle que depende de usted y de nosotros, de usted y yo, mantener ese fuego en ese altar que usted tiene que hacer todos los días en su vida. Porque nosotros los cristianos vivimos por fe. Y los jóvenes que todavía no han hecho un altar en su casa, ya es hora de que empiecen a hacer un altar para que ese fuego viva en ellos, para que no sean unos cristianos de nombre nada más, sino unos cristianos que trasciendan, unos cristianos que cuando se paren digan con autoridad: yo soy cristiano porque yo he vivido esto, esto y esto y esto y esto, no de nombre nada más. Entonces, hermanos, nosotros debemos de mantener ese fuego encendido, y es responsabilidad suya y mía mantener ese fuego en nuestras vidas. Y déjeme decirle, ese fuego también se apaga, y en el libro en Efesios 4:29, vamos a buscar Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice, para que tengan en cuenta cómo se apaga el fuego, dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Esa es una forma de apagar el fuego, mi hermano. Somos cristianos, pero estamos lanzando palabras deshonestas en nuestra boca. ¿Cómo se apaga el fuego también, hermanos? Le voy a dar algunos factores que apagan el fuego de Dios en nuestra vida espiritual, para que lo tengan en cuenta. Las malas conversaciones apagan el fuego de Dios. La amargura, el enojo, la falta de perdón, despreciar a los profetas, la gritería, la ira, la calumnia, contritar al Espíritu Santo. Todo eso apaga el fuego de Dios en nuestras vidas, mi hermano, para que lo tengan en cuenta. Todo eso apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué permanece encendido el fuego en nuestras vidas? La intimidad con Dios, orar sin cesar, aferrarnos a su palabra, enfocarnos por hacer el bien, permanecer con alegría, dar gracias en todo momento y en todo tiempo, evitar toda clase de mal, la constancia y la perseverancia en buscar su presencia cada día, mis hermanos. Todo esto aviva el fuego de Dios en nuestro espíritu. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos. Y en esta noche, primeramente, ahí donde usted está, es usted y el Espíritu Santo. Usted sabe cuál es el área de su vida en la cual usted ha apagado el fuego del Espíritu Santo en usted. Ahí es donde usted está a cuenta con Dios en esta noche. Háblele a Él, que Él es el único que nos puede ayudar, el que nos puede entender, que le puede dar un abrazo, el único que no nos juzga,
El único que está con los brazos extendidos esperando que nosotros, que le puede dar un abrazo. El único que no nos juzga. El único que está con los brazos extendidos esperando que nosotros lleguemos donde Él, con un corazón contrito y humillado.